El maestro y los desafíos a la educación en el siglo XXI. Este es un artículo escrito por el maestro Julián de Zuviría. Julián de Zuviría, asesor de la UNESCO, asesor de varios municipios colombianos, escritor y investigador, representante en Colciencias del docente investigador, escritor en Colombia Aprende del Ministerio de Educación. Esta publicación la hace en el 2013 y la publica en la revista Redipe, una de las más reconocidas a nivel nacional. El contexto de este artículo, ¿cierto?, lo podemos mirar de dos partes. Desde la sociedad, el mundo contemporáneo, hablamos de una sociedad global, ¿sí?, cargada de información, flexible, interactuante, rápida en información, con un mercado capitalista que influye mucho. Podemos decir que esta información adquirida en la actualidad en una semana es muy parecida a la información adquirida en toda la vida en el siglo XVIII. Es decir, cada vez tenemos mayor número de información, más rápida, más eficiente. Pero en este contexto, en esta sociedad capitalista, consumista, cargada de información, tenemos una escuela tradicional, una escuela estática, una escuela homogénea, donde se busca sacar personas uniformes, unificadas en criterio, en pensamiento. Es una escuela, pues, creada para darle respuesta a la industria, para poder generar mano de obra obediente, mecánica, poco reflexiva. Es contrario a la necesidad que se tiene según el mundo actual. Es decir, tenemos jóvenes en el siglo XXI con educadores del siglo XX, con currículos y procesos educativos del siglo XIX. Es una paradoja bastante complicada. Entonces es necesario poseer la información, ¿cierto? Pero la información ahora ya no la tiene la persona, ya no necesitamos tener toda esa información en el cerebro. Damos clic y ya tenemos toda la información. Estamos en una sociedad de la información, en una sociedad cargada de información. Entonces, para eso, la escuela debe prepararse y se hace esencial buscar competencias que ayuden a desarrollar procesos de lectura, de escritura, de argumentación, de análisis, para poder manejar toda esa información. No tener la información, sino poderla administrar. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, Julián de Zuviría nos propone 8 desafíos en la educación. Esos desafíos, ¿cierto?, inician buscando privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje. Y privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje quiere decir que se debe dejar de sobrevalorar la competencia cognitiva y debemos darle mayor importancia a toda la integralidad del ser humano, a todo el desarrollo de otras competencias blandas, ¿sí? Las competencias emocionales, por ejemplo. No es necesario que el aprendizaje sea exclusivamente mecánico, ¿sí? Establecido para responderle a un trabajo. Debe ser creativo, debe generar solidaridad, debe generar pertenencia en la comunidad. El segundo desafío es abordar al ser humano en su complejidad, en su todo. Entonces tenemos 2 elementos muy importantes: la diversidad, que es supremamente importante, saber que somos diferentes, que somos diversos, que somos variables, que no somos iguales todos, entonces no nos pueden sacar como paquetes de salchichas. La escuela debe dejar de sacar a los estudiantes en un currículo estático, pensando que todos deben ser buenos para lo mismo. Y la otra es la integralidad, donde no solamente el conocimiento es importante, sino otros talentos, otras competencias. Las competencias emocionales entran a jugar un
muy importante papel en el mundo actual. Para poder desarrollar toda la integralidad del ser humano, entonces tenemos que tener en cuenta unas dimensiones. La dimensión cognitiva, que tampoco la vamos a dejar de lado, es supremamente importante el conocimiento. La dimensión comunicativa, cómo comunicamos al otro, cómo esta comunicación es asertiva, lógica y coherente, ¿sí? La dimensión social, mi interacción con el otro. Como seres humanos somos seres gregarios, solo sabemos vivir en comunidad, necesitamos del otro para poder desarrollarnos como tal. La dimensión valorativa, donde las cosas tienen valor no solamente desde la ética y la moral, sino también desde la construcción del ser humano que valora lo que tiene a su alrededor. Y obviamente la praxis es la última dimensión, es decir, la práctica, llevar al ejercicio, a la aplicación, todos esos conocimientos, todas esas teorías deben de tener una lógica que tiene forma solamente en la práctica. Un tercer desafío es priorizar el trabajo en competencias básicas. Esos aprendizajes integrales llevan al hombre a tener una cosmovisión diferente del mundo, a tener una percepción distinta. Fundamental en este proceso, esencial en este proceso, la lectura argumentativa. Y aquí hacemos un llamado a las pruebas PISA. El país presentó pruebas PISA en el 2009, por ejemplo, y en ese periodo encontramos que menos del 15% de los colombianos sacaron nota básica en estas pruebas. Es decir, nuestro nivel de lectoescritura es supremamente bajo. No leemos y no escribimos, no redactamos. Entonces, obviamente, si este proceso es tan corto, con tanta información, la interpretación de la misma nunca será la adecuada. Un cuarto desafío es el desarrollar mayor la diversidad flexible, curricular en la educación básica y media. Esto busca brindar atención a la diversidad, sobre todo de los proyectos de vida. Hay que apuntarle en educación a fortalecer el proyecto individual, el proyecto de esta persona, pero ese individuo que en este mercado capitalista se le da forma, tiene su asidero en el colectivo. Este proyecto de vida tiene que estar relacionado con el otro, tiene que tomar forma en el otro. La formación de la individualidad, ¿sí?, siendo el hombre más autónomo, nos permite llevar al joven estudiante a que piense y razone en su propia cabeza, ¿sí? Que formule él, que construya, que sea creativo, que no simplemente, por ejemplo, utilice el computador, el celular, sino que ingenie nuevos sistemas de comunicación, nuevos aparatos, nuevos servidores, nuevos buscadores. El sexto desafío es favorecer el interés por el conocer. Entonces, aquí la puesta en escena es darle más importancia a la pregunta que a la respuesta, llevar al estudiante a investigar, a consultar, a generar esa inquietud. Más que el resultado es el proceso que nos lleva a generar la pregunta. Esto nos trae consigo, podríamos hablar de los pilares de la educación según Dolors, que habla de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entonces, ellos unidos, como dice Morin, ¿cierto?, en ese pensamiento complejo, somos el todo, ¿cierto?, partiendo de la parte, de lo particular. El séptimo desafío dice favorecer la solidaridad y la diferenciación individual. Entonces, el hombre es un ser social, coexiste solamente con el otro. Vuelvo a repetir, en este mercado capitalista, cuando estamos aquí paraditos, sabemos que para poder estar aquí necesitamos de un todo, de una persona que fabrique la ropa, siembre la tierra, transporte, tanquee los vehículos. Entonces somos uno con un todo y necesitamos ser coherentes con eso, ser
darnos cuenta que solamente podemos existir gracias a que esté el otro. Por último, nos pide desarrollar la inteligencia integral e interpersonal. Entonces, la escuela debe fortalecer las inteligencias socioemocionales. Entonces, aquí traemos nuevamente a otros autores que nos hablan de las competencias socioemocionales, de las inteligencias emocionales, que vuelve y gira en torno, ¿cierto?, a ese proceso social, a ese proceso integrador, donde para mí debe ser más importante mis emociones, el manejarlas, que esa parte cognitiva. Tendríamos que darle mayor peso. Y si logramos que exista armonía entre ellas, pues vamos a tener una persona integral, que es la propuesta de nuestro amigo Julián de Zuviría. Esto nos trae a una propuesta en este mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Nos genera una pregunta: ¿por qué la escuela cambia a una forma tan lenta mientras el mundo va tan rápido? Hacemos un llamado a los futuros educadores, hacemos un llamado a los actuales educadores, a la academia, a la educación, a transformar los procesos educativos, a adelantarnos al tiempo, ¿sí? Ya la escuela tradicional debe dar un paso al costado y generar espacios nuevos en la transformación educativa. Muchas gracias.